Saludos. En el contexto de la Cátedra de los Recursos Jurídicos del Derecho Interno, que estamos cursando bajo la tutela de la profesora Margarita Guerra, quien les habla, Gladys Zulay Sánchez, voy a presentarles la temática sobre los derechos humanos en el contexto de los recursos jurídicos del derecho interno. Para ello, he propuesto un conjunto de puntos. Brevemente intentaré en estos escasos minutos hacer algunas referencias sobre la dignidad humana y su vinculación con la justicia, en el contexto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego comentaré algunas ideas sobre la filosofía jurídica de los recursos jurídicos, para entrar en la definición del sistema de justicia de Venezuela. Hablaremos un poco sobre la jerarquía de los tratados en Venezuela, así como de los recursos jurídicos que encontramos dentro del derecho interno en Venezuela. Para terminar, dedicaremos la última parte para conversar un poco sobre la protección judicial de los derechos humanos en el proceso de agotamiento de los recursos jurídicos internos antes de pasar a instancias internacionales. Intentaré en lo posible de no ser reiterativa en aspectos que pudiesen ser del conocimiento del día a día. Comencemos. En el medio de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano, al ver su capacidad de dañar a su propia humanidad, la destrucción, el hambre y la muerte que quedó tras el irracional conflicto bélico mundial, se increpó a sí misma e hizo un alto para asumir un compromiso universal que velara por los derechos más elementales que tiene todo el ser humano. En este contexto nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres. Porque todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razones y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La Declaración de los Derechos Universales llega a constituirse así en un patrimonio de la humanidad, y la dignidad humana que promueve es un valor que se encuentra en el corazón de la justicia. Pero, ¿qué es la dignidad humana y con qué concepto se puede relacionar? La dignidad humana es un concepto central en el derecho internacional de los derechos humanos. Hablar de dignidad significa hablar de justicia que se requiere para su cuidado. La justicia no otorga la dignidad que posee un ser humano, así como tampoco la administración de una justicia errática le roba esa dignidad a la persona. El ser humano posee una dignidad que le es intrínseca y que por lo tanto no depende de algo o de alguien para tenerla. Le pertenece por el solo carácter de ser parte de la humanidad. La dignidad humana descansa sobre la alfombra de la justicia. La justicia debe proteger los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, la libertad de expresión y de asociación y el derecho a un juicio justo. Unos derechos que necesitan y exigen un régimen de derechos que establezca el equilibrio necesario para la convivencia. Antes de continuar, parece necesario comentar un poco sobre la filosofía jurídica que subyace o sustenta los recursos jurídicos del derecho interno, en cuanto que varía de un país a otro y depende de la tradición jurídica y política en la que se basa cada sistema. Algunas de las filosofías jurídicas más comunes giran en torno al positivismo jurídico, al realismo jurídico, al naturalismo y al marxismo. De todos estos me detengo en el positivismo jurídico, que sostiene que el derecho es un fenómeno social objetivo y que sus normas se derivan de la autoridad del Estado. En temas de derechos humanos, el positivismo jurídico asume que los derechos humanos son un producto de la normativa y de las leyes, por lo que su protección depende de la existencia de normas y reglas que reconozcan y garanticen. También es la filosofía jurídica que sustenta los recursos jurídicos del derecho interno en Venezuela. Aunque esta filosofía jurídica no está expresamente mencionada en ningún artículo de la Constitución, sin embargo, hay una fuerte influencia del positivismo en el sistema jurídico, al establecer la primacía del derecho escrito y obligatoriedad de su aplicación por parte de los jueces que deben procurar el derecho a un juicio justo y garantizar la protección de los derechos humanos. Así queda recogido en el artículo 7 de la Constitución de Venezuela, al declarar que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico.
todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Hablaremos ahora un poco sobre el sistema de justicia, el cual lo encontramos condensado en el artículo 253 de la Constitución. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determinen la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. El sistema de justicia de Venezuela es un sistema de justicia integral que tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia social, y está compuesto por una serie de tribunales e instituciones encargados de la administración de justicia. Según la Constitución de Venezuela, los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el país tienen rango constitucional y son de aplicación directa e inmediata en el territorio venezolano. Esto significa que, en caso de que exista un conflicto entre un tratado sobre derechos humanos y una ley nacional, la Corte debe aplicar el Tratado sobre Derechos Humanos. ¿Dónde encontramos esto? En el artículo 23 de la Constitución, que dice: los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. De manera que, en Venezuela, los tratados relativos a los derechos humanos tienen una jerarquía similar a la de las leyes nacionales. Es decir, en términos de jerarquía, los tratados sobre derechos humanos ratificados por Venezuela tienen una posición superior a las leyes nacionales, sin embargo, con una posición inferior a la Constitución, quien es la que empodera a los tratados dentro del ordenamiento jurídico nacional. Por lo tanto, en caso de un conflicto entre un tratado sobre derechos humanos y la Constitución prevalece. Por otro lado, los tratados sobre derechos humanos son vinculantes para los estados que lo han ratificado y deben ser respetados y protegidos por ellos. Tanto es así que la Convención de Viena es clara en su artículo 27 al expresar que una parte, le hace por ejemplo un país, no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado internacional. Por lo tanto, los recursos internos disponibles en Venezuela para la protección de los derechos humanos deben buscar cumplir la aplicación de los tratados sobre derechos humanos, sin excusa alguna de su incumplimiento. Ahora bien, sobre la relación entre los recursos jurídicos del derecho interno con el derecho internacional, depende mucho la teoría jurídica que se aplique. En la concepción dualista sabemos que hay dos ordenamientos jurídicos distintos y separados, el nacional y el internacional. Ambos ordenamientos tienen fuente distinta, sin relación de dependencia o subordinación. El derecho internacional regula las relaciones entre estados, mientras que el derecho interno regula las que se presentan entre las personas o entre los estados y las personas. En todo caso, las normas internacionales necesitan ser transformadas mediante una legislación para ser incorporadas dentro del ordenamiento interno de un país. Por otro lado, también está la concepción monista, que sostiene que hay un sistema normativo universal. Existe por un lado el monismo con primacía del derecho interno, que es consecuencia de la soberanía estatal absoluta. En cambio, el monismo con primacía del derecho internacional sostiene que este representa un orden superior del cual dependen los sistemas jurídicos de los estados. El sistema dualista de Venezuela provee de un conjunto de recursos jurídicos dentro del derecho interno, que sirve como medios legales disponibles para proteger los derechos humanos y resolver conflictos. Algunos de estos recursos incluyen acción de amparo, el recurso de habeas corpus, acción de nulidad, entre otros, como el recurso de inconstitucionalidad que permite cuestionar la constitucionalidad de una ley o de un acto administrativo. La mayoría de estos recursos se pueden presentar ante los tribunales de justicia, el Tribunal Supremo de Justicia o ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, la Constitución de Venezuela reconoce y protege los derechos humanos y otorga a los tratados internacionales de derechos humanos un rango constitucional.
Cuando se violan los derechos humanos, los tribunales deben ordenar la reparación apropiada para las víctimas y proteger a las víctimas y testigos de cualquier tipo de amenaza o intimidación. Los jueces y magistrados deben recibir capacitación constante en derechos humanos y en la aplicación de la normativa internacional. Un Estado tiene una responsabilidad esencial en la protección y promoción de los derechos humanos en su territorio, interviniendo de diversas maneras. Es importante además que las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos colaboren entre sí para garantizar una protección efectiva y completa de los derechos humanos en Venezuela. La protección judicial de los derechos humanos hace referencia al papel del Poder Judicial a la hora de garantizar que las personas puedan ejercer y defender de forma efectiva sus derechos humanos. Abarca una serie de procesos y mecanismos a través de los cuales las personas pueden solicitar reparación y exigir responsabilidades a los estados por violaciones de los derechos humanos. El Poder Judicial debe ser también capaz de proporcionar soluciones efectivas a las violaciones de los derechos humanos, incluidas indemnizaciones por daños y perjuicios, compensaciones y medidas cautelares. Finalmente, y llegando ya al último punto que he querido presentarles, mencionaremos algunos aspectos sobre el agotamiento de los recursos jurídicos internos. Se refiere, como su nombre lo señala, al proceso de agotar todas las opciones, recursos o acciones legales disponibles en el sistema jurídico de un país antes de acudir a una instancia internacional. El agotamiento de los recursos internos es un requisito previo y fundamental para el acceso de la justicia en los sistemas internacionales de los derechos humanos. En situaciones donde la justicia nacional no es efectiva o no existe una garantía real de protección de los derechos humanos, el agotamiento de los recursos puede resultar insuficiente para lograr una solución adecuada. En Venezuela, este proceso implica presentar y esperar la resolución de los recursos administrativos y judiciales correspondientes ante las autoridades nacionales, incluyendo los tribunales de apelaciones y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Un ejemplo de agotamiento de los recursos jurídicos internos en Venezuela podría ser el caso de una persona que ha presentado una denuncia por un presunto abuso policial ante los tribunales nacionales, pero no ha obtenido una resolución satisfactoria, por lo que puede optar por presentar un recurso ante instancias internacionales de protección de los derechos humanos. En Venezuela, las personas pueden solicitar la defensa y protección de sus derechos humanos a través de diversos mecanismos como la Defensoría del Pueblo, donde las personas pueden presentar denuncias o reclamaciones para obtener ayuda en la protección de sus derechos. También existen instancias de intermediación como las organizaciones de derechos humanos u organizaciones no gubernamentales que pueden brindar asistencia a las personas en la protección de sus derechos para que las personas puedan presentar recursos jurídicos como amparo, habeas corpus, entre otros, para proteger sus derechos. En casos graves de violación de derechos humanos, las personas pueden solicitar la ayuda de representaciones diplomáticas o consulares de otros países. En Venezuela, los tribunales especializados en derechos humanos son los encargados de procesar los recursos jurídicos relacionados con la protección de los derechos humanos. Si los tribunales internos no pueden brindar una protección adecuada de los derechos humanos en Venezuela, las personas pueden acudir a organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es el principal tribunal de los derechos humanos de la región y tiene como objetivo aplicar e interpretar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Las personas que desean presentar una denuncia deben demostrar que han agotado todos los recursos internos disponibles y que no han recibido una respuesta satisfactoria a su denuncia. Finalmente, espero que la exposición haya podido servir como una revisión de todos los conceptos. Muchas gracias por su atención.